Son las 7:08 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos, por hacerlo desde su oficina, desde su carro, desde su casa, por la radio, a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, también a través del canal 990 de Simple TV. En fin, gracias a ustedes, gracias a la comunidad que se genera cada mañana a través de esta pantallita pequeña, pero muy disponible y muy cómoda, muy práctica, la de YouTube me refiero. Son las 7:08 de la mañana. En Venezuela la palabra dólar se volvió de uso común de pronto, común, cotidiano, por todos, en toda la geografía, algunas más que otros, pero la verdad, otras monedas también, pero especialmente con el dólar, además se fijan tarifas de servicios, se fijan tarifas de precios, es una referencia y lo ha venido siendo durante años. Pero es un fenómeno que en ese tiempo se ha venido transformando y eso lo sabemos gracias a estudios muy serios como por ejemplo el que con periodicidad Ecoanalítica nos presenta. Y hoy es el caso de la más reciente edición. Asdrúbal Oliveros nos trae el nuevo estudio de Ecoanalítica sobre el tema de la dolarización, del uso de divisas en términos generales en Venezuela. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora nos están oyendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Asdrúbal. Comentaba desde temprano que traías las cifras del más reciente estudio, que entiendo se realizó en febrero, Asdrúbal. Efectivamente, se realizó en febrero en 10 ciudades. Allí se procesaron más de 41.500 transacciones, para ser exacto 41.770 en 482 establecimientos comerciales de diferentes tipos. Este estudio mide un poco cómo paga la gente las compras, ¿no? Eso es un poco lo que se hace en estas 10 ciudades y qué tipo de moneda usa para poder determinar la proporción, bueno, de bolívares, dólares y otras divisas, porque aunque en menor medida, la gente paga también con pesos colombianos en alguna zona, con euros, hay incluso aplicativos de criptomoneda, y es un poco todo lo recoge el estudio, las proporciones. Sí. Estuve viendo una de las láminas. En marzo 2021 es el pico en esa lámina, con mayor uso de divisas. Luego hay un repunte porque viene la caída. Desde ese pico en 2021 comienza un proceso de caída, pero hay un repunte en mayo 2023 y ahora en febrero se marca el uso más bajo desde junio 2019. ¿A qué se debe esto, Asdrúbal? Sí, efectivamente, este es el 10º estudio, Román, a nivel nacional. En total hemos hecho 11, pero uno se hizo solo en Caracas. A nivel nacional este es el número 10, y es la proporción de pagos en divisas para febrero fue de 45% del total. Es decir, menos de la mitad de las transacciones en Venezuela se están pagando en divisa. Esto significa que la mayoría o el 55% se paga en bolívares, ¿no? Que es la moneda de uso oficial en Venezuela. Creo que la razón está ligada, a la más importante, al hecho de la estabilidad cambiaria y la reducción de la tasa de inflación. Recordemos pues que tenemos ya varios meses con el tipo de cambio prácticamente anclado, tipo de cambio oficial en torno a 36 bolívares por dólar. Eso por supuesto también hace que la gente se sienta más confiada en el uso del bolívar, y adicionalmente los precios en bolívares, que hace un año estaban en torno a 400% la tasa anual, hoy, según el Banco Central, está en 76%. Entonces, yo te diría que ese es el elemento más relevante que explica esto. El segundo pues, está asociado a la implementación del IGTF. Si te das cuenta, prácticamente desde que el IGTF se puso en vigencia, los pagos en divisas también de alguna manera han dejado de crecer,
Entonces, porque el IGTF funciona no tanto como un impuesto que recauda muchísimo, porque de hecho si tú lo miras en los números del CENIAT, su nivel de recaudación no es elevadísimo cuando lo comparas con el IVA, con aduana o con impuestos sobre la renta, pero creo que tiene un rol de contención frente al uso de los dólares. ¿En cuáles ciudades, Asdrúbal, se hacen más transacciones con divisas? ¿En cuáles menos? Entiendo que San Cristóbal la que más, y ahí habría que preguntar, ¿son más dólares o más pesos o qué se utiliza allí? A ver. Sí, efectivamente, en esta oportunidad en el estudio hubo más diferencias entre ciudades. Efectivamente, San Cristóbal, que siempre ha estado en el top de ciudades con más uso de divisas, allí estamos hablando de que casi 80% de los pagos se hacen en una moneda distinta al bolívar, pero no son los dólares. San Cristóbal es un caso muy particular porque en San Cristóbal quien domina es el peso colombiano. De las transacciones en divisas, casi el 90% son pesos y el resto pues dólares, pero muy pequeño, y el dólar es minoría. El peso es allí quien tiene pues la mayor importancia, dado pues que esta es una ciudad que hace, o un estado que hace frontera, el estado Táchira con Colombia. Luego le sigue Margarita o el estado Nueva Esparta, donde el 68,5% de los pagos se hacen en divisas, Lecherías con un 66%, esas son digamos el top 3 de ciudades con más uso de divisas en Venezuela. ¿Y cuáles son las 3 menos? Es decir, o dicho de otra forma, donde se usa más el bolívar. Bueno, estamos hablando de Barquisimeto. En Barquisimeto los pagos en divisas solo representan el 41%. En esta oportunidad Caracas también se ubica como una de las ciudades con menos uso de divisas. Estamos hablando del 34% de los pagos solamente, y Mérida es la de menor proporción de toda la muestra, con apenas 16%. 16% de pagos en divisas, ¿no? El resto, pues en el medio, digamos que está en torno al promedio, y estamos hablando pues de estas 3 que son las que más y estas 3 que son las que menos. Ahora, ¿qué se paga con divisas? Es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña, economista, socio director de Ecoanalítica. ¿Qué es lo que se paga con divisas? ¿Se paga comida? ¿Se paga electrodomésticos? ¿Qué se paga? Fíjate, Román, nosotros aquí vemos 7 rubros. En realidad con divisas se paga todo, pero nosotros obviamente por objeto del estudio medimos 7 rubros. Esos 7 rubros, los digo rápidamente, son el sector repuestos, electrodomésticos, electrónica, que es principalmente equipos celulares y accesorios, ropa, calzado, alimentos, servicios de salud y cuidado personal. Esas son las categorías que se miden, y es clarísimo que cuanto más costoso es el bien, el grado de dolarización es mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú lo ves en el caso de electrodomésticos, 74% de los pagos se hacen con divisas. En electrónica estamos hablando de 71%. En esta oportunidad repuesto es el líder con más del 80% de los pagos en divisas, ¿no? Entonces, son categorías donde el uso del dólar es muy extendido. Por supuesto, la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo en estas categorías estás hablando de más de 70, pero el número general te está dando en 45? Bueno, porque es que son categorías cuyas transacciones no son mayoría. La mayoría de las transacciones están en alimentos, que ahí estamos hablando de más del 70% de las compras que hace la gente es alimentos. Por lo tanto, lo que pasa en alimentos determina el resultado, vamos a estar claros. Y fíjate que en alimentos estamos hablando de 44% de los pagos hechos con divisas en esta oportunidad. Luego tenemos los servicios de salud, 40.6% de los pagos hechos en divisas, y cuidado personal, 39%. Pero fíjate que estas categorías, que son mucho más frecuentes que en términos de cuántas veces tú compras comida o medicina o vas al médico, en comparación con cuántas veces le cambias el repuesto al carro, o compras un electrodoméstico, o compras un celular, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que en estas categorías
el uso del dólar sea un poco menor, en las otras es mayor porque también hay criterios, primero que el precio es más elevado, segundo, muchas veces para comprar eso implica algo de ahorro o de planificación, yo me voy a comprar un celular y voy guardando, y ese guardado se hace en divisas, porque si en bolívares, bueno, la capacidad de ahorro es muy limitada y además un riesgo importante porque no sabes si en el interín se devalúa la moneda. Claro, lógico. ¿Cuánta razón tiene cuando dice todo se paga? Pregúntese usted cuando va el plomero a la casa, o un pintor, o alguien a revisar el aire acondicionado, o cómo paga un delivery o un parquero. Tienes mucha razón cuando hablas de todo. Pero cuando se paguen divisas, Asdrúbal, todos estos rubros a los que has hecho mención, repuestos, electrodomésticos, electrónica, calzado, ropa, alimentos, ¿cuáles son las monedas más utilizadas? Uno entenderá entonces que hacia, por ejemplo, San Cristóbal, a lo mejor será el peso, pero me refiero más que a la moneda, al uso efectivo del pago electrónico. ¿Qué es lo que más se usa? Sí, es bien importante esto porque cuando tú lo ves en divisas, aquí no vamos a hablar de los bolívares, solo vamos a hablar del apartado divisas. El efectivo es el rey. Es impresionante porque además esto sí se repite en todos los estudios y estamos hablando que 74.2% de las transacciones en divisas se hacen en efectivo. Entonces el dominio del efectivo es muy grande. 7 de cada 10 transacciones que tú pagas en dólares las vas a pagar con efectivo. Hay que destacar, Román, que la reducción importantísima que ha tenido el pago de estos aplicativos como Cele u otros, pero sobre todo el Cele, que en Venezuela es muy popular. En los primeros estudios, el Cele representaba casi el 30% de los pagos en divisas. En este momento estamos hablando de apenas 12.5%, una reducción importante. Creo que tiene que ver, bueno, a lo mejor con que la gente lleva más elementos de seguridad, algunos bancos han puesto restricciones, ha habido casos de cierres de cuentas, también porque se ha extendido mucho el uso de cuentas en divisas en Venezuela, también la gente ha optado por usar su tarjeta internacional, los que la tienen, en vez de usar el Cele. O sea, hay diferentes hipótesis para ver esto, pero sí estamos viendo una reducción importantísima en los últimos 3 estudios del uso del Cele. El efectivo sí se mantiene, pero el Cele se ha venido reduciendo. También hemos visto un aumento del pago con tarjetas internacionales, que estamos hablando de casi 11%. En los primeros estudios esto no aparecía, entonces yo sí creo que hay como que parte de lo que se hacía con Cele se switchó o migró hacia tarjetas internacionales, que por cierto probablemente pudiera ser mayor, porque acá es más difícil de medir, es una dificultad que tenemos, porque recuérdate que la compensación de esa tarjeta se hace en bolívares. Entonces al final, si tú no detectas bien el tema de la tarjeta, puede ser tomado como un pago en bolívares, porque la compensación es en bolívares, ¿no? Entonces no descarto que incluso el uso de tarjetas internacionales pueda ser mayor. Luego, bueno, tienes cosas como billeteras ligadas sobre todo a temas de criptomonedas, y allí el porcentaje, pues en términos de divisa, es bastante bajo, se ha mantenido así por mucho tiempo, estamos hablando alrededor de apenas 2%, pero que no crece de allí, se mantiene en torno a eso. Digamos que los 3 elementos principales de los pagos con divisas son el efectivo, pero por demás, Cele y tarjetas internacionales. Cuando te hacía la pregunta anterior, Asdrúbal Oliveros, que nos acompaña, sobre el uso de efectivo pago electrónico, hacías una precisión, una aclaratoria. Vamos a hablar del uso de divisas. Ahora, te pregunto, en estos 10 años de estudio, ¿encuentras una correlación entre la liquidez en bolívares y la liquidez en dólares? Bueno, eso es un punto importante, porque a pesar de que el Estado ha hecho un esfuerzo porque el uso del bolívar se incremente, y bueno, lo estamos viendo en los estudios, ¿no? En el circulante sí hay una brecha que crece, en el sentido, fíjate que si nos vamos nosotros con este trabajo, pero han de aclarar, hacemos a paralelo una encuesta con un ente internacional, a 1.200 venezolanos, que nos ayuda a extrapolar o a estimar el
la cantidad de efectivo que está circulando en Venezuela, y aquí sí es específicamente dólares, efectivo en dólares que circula en Venezuela. Es una aproximación, hago la aclaratoria, y a mí me parece más un piso, porque yo soy de los que cree que ese monto es mayor, ¿no? Entonces, pero es un piso que nos ayuda a ver un poco cómo está ese circulante de solo efectivo. Esto no incluye las posiciones que tienen empresas o personas de cuentas electrónicas, tu cuenta en Estados Unidos, una cuenta de PayPal, ¿entiendes? Solo efectivo. Y por supuesto que ese efectivo puede estar en la calle o puede estar en los bancos. Recuerden que los bancos acá reciben efectivo. Fíjate, si tú te retrajas al primer estudio que nosotros hicimos, que fue en marzo 2019, estamos hablando ya de 5 años atrás, allí la proporción, la cantidad estimada de efectivo en dólares circulante era 1.750. Y si estimabas los bolívares eran 1.290 millones de equivalentes a 1.290 millones de dólares. Ese nos lo da el Banco Central con la cifra del M2, que es la cantidad de bolívares que hay en Venezuela. 5 años después, Román, en febrero de 2024, el circulante de efectivo en dólares lo estamos estimando en 6.290, si estamos hablando de 5 veces más, exacto. Sí, 4 veces, exacto. Y la cantidad, el M2, los bolívares, es 1.946 para el momento en que, en febrero, ¿no? Entonces, la brecha es 3 veces, es decir, hay 3 veces más dólares circulando que bolívares. Y esa proporción se ha venido sosteniendo en los últimos meses, y lo que ves además es una tendencia de crecimiento en el efectivo que está circulando en Venezuela. La gente se puede preguntar de dónde sale el efectivo. Tiene diferentes fuentes, pero la más importante es el propio Estado. Es el propio Estado porque el Estado vende divisas, las famosas intervención, todas las semanas, y muy buena parte de esa intervención se hace en efectivo. Entonces aquí tú tienes una gran paradoja, porque tú tienes un Estado que por un lado te dice, usa el bolívar, pone un impuesto, ¿no? Pero por el otro es el principal oferente de dólares en efectivo. No es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, tienes actuando en dos direcciones. Pero efectivamente estamos hablando pues de este monto. Es importante este dato que me parece clave, de esos 6.290 millones que estimamos que está circulando en Venezuela en efectivo. Bueno, cerca de 1.500 puede estar en la banca, el resto está en la calle. Yo lo digo jocosamente, en el colchón bank, ¿entiendes? En la calle está. Eso es un poco para que veamos cómo están las proporciones y el nivel también de desconfianza que tienen muchos ciudadanos y empresas con, poner los bolívares en un tercero o en un banco, ¿no? Prefiere tenerlo él directamente, ¿no? Con todos los riesgos que eso implica, por cierto. Sí. Ahora, es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña. Yo invitaría a la gente a tomarse el tiempo, a leer con detenimiento este estudio, a tratar de digerir, porque las cifras tanto porcentaje, tanto número, puede llegar a ser abrumador, pero sí, es verdad. Luego que tú lo analizas, cuando tú lo recibes, estás en tu escritorio, estás en casa, ¿cuál es la lectura que haces del resultado? ¿Cuál podría ser la conclusión? Y con base en esa conclusión, el consejo a nuestra audiencia, ¿cuál podría ser? Sí, muy buen punto. Mira, yo te diría primero que yo creo que ya la dolarización, que es informal en Venezuela, es un proceso que ha calado, que me parece muy difícil de revertir. Estamos hablando de 10 estudios nacionales que están midiendo esto, que ven claramente que en las transacciones hay un uso del dólar. El segundo punto es que solamente mide el tema transaccional. Claro. Pero el dominio del dólar es mucho mayor. Si tú te vas a los anaqueles, más del 90% de los precios están fijados en dólares, aunque le pongas ref, asterisco, numeral, pero es dólares.
Entonces, efectivamente, eso te habla del peso. Según el tercer elemento, Román, es que desde el punto de vista de protección de tu patrimonio, eso se hace en dólar. De cualquier persona que vaya a ahorrar, cualquier persona que quiera de alguna manera la utilidad de su negocio, la lleva a dólares y la expresa en esa moneda y la ahorra o la acumula en esa moneda. Entonces, el uso del dólar, que es verdad que ha bajado transaccionalmente, sigue siendo muy, muy fuerte como elemento de estabilización. Y de hecho, buena parte de esa reducción de la tasa de inflación, de estabilidad cambiaria, tiene como elemento de contención esa dolarización. Insisto, es caótica, es desordenada, informal, pero es un elemento de contención que da estabilidad en los negocios y eso va a seguir siendo así. ¿Qué creo que es recomendable? Si usted tiene un negocio, es muy importante que entienda que trabaja en un entorno multimoneda, es clave que entienda cuál es su moneda dominante, es decir, no voy a entrar en el concepto contable de cuál moneda usar, porque tiene unas implicaciones, pero sí desde el punto de vista gerencial, que es un poco lo que estamos viendo acá. Es decir, ¿en qué me pagan más a mí? ¿En bolívares, en dólares? Porque eso va a definir cuál va a ser mi estrategia financiera, de flujo de caja. No es lo mismo un comercio cuya mayoría de pagos son bolívares, entonces tiene que tener un esquema más activo de protección porque está más expuesto a devaluación, a inflación, que un negocio que recibe la mayoría de sus pagos en dólares. Y entonces a lo mejor lo que tiene que pensar es dónde los guardo, cómo le pago a un proveedor internacional, cómo uso esos dólares, si tengo efectivo, ¿entiendes? Son elementos de discusión distinta. O puede ser híbrido, que tengas parte y parte, pero es importante hacer esa evaluación de cuál es tu moneda dominante para también definir gerencialmente y financieramente, la estrategia. Y desde el punto de vista personal, bueno, si estás teniendo elementos de ahorro, siempre es importante hacerlos en dólares. Es importante también, más allá de la desconfianza, que evalúes tener una cuenta en divisas con los bancos. Te ayuda muchísimo porque tú depositas tus dólares, luego puedes pagar con la mayoría de los bancos tienen este servicio, pagas con tu tarjeta, algunas veces prepagadas, algunas veces de débito, y no tienes que estar con el problema del efectivo, que el vuelto, no, porque el monto es exacto, pasa con la tarjeta, puedes tener ahí una proporción para tus compras mensuales. Incluso hay bancos, cuestión de evaluarlo, que te ofrecen el que puedas pagar cosas internacionalmente y hasta viajar. Entonces esto ayuda muchísimo a que lo consideres y luego porque es una ventaja que te puede dar, que es menos complicado que estar usando efectivo, que bueno, tiene un elemento de riesgo y la molestia del vuelto. Claro. Asdrúbal, gracias por acompañarnos, gracias por confiar en nosotros de nuevo para difundir, para dar a conocer estas cifras repito, el más reciente estudio tiene fecha febrero, de verdad que gracias. Gracias a ti por el espacio y por, que nos ha permitido presentar estos 11, porque incluso el que solo hicimos de Caracas en pandemia, lo presentamos también contigo, y bueno, es un esfuerzo que hace Ecoanalítica para en estos últimos 5 años ver la evolución de los pagos en divisas. Y creo que todos los recibimos como muy valioso, y me voy a permitir quedarme hablando, no de Colchón Bank, sino de Colchones Simón, si me permites. Claro, con todo gusto. Es Asdrúbal Oliveros, es economista, es socio director de Ecoanalítica. Sí, en publicidad hablemos